información que se vuelve repetitiva, pero que termina habiendo una respuesta en algunos sectores del gobierno que dejan preocupación, y es la participación de grupos armados ilegales en el departamento. Sí. Yo no sé si usted recuerda, Nexa, hace un par de años se decía que en Caldas había hoja de coca, y en la gobernación decía que no, hasta que tuvieron que ir y encontraron que sí estaba. Que acá en Caldas había cultivos de coca. Y parece que está pasando una cosa muy parecida con esa presencia de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo dice que aquí están, medios de comunicación, la policía, ¿cierto? Gente del común. Los mismos resguardos en donde se han visto. Indígenas, hablamos por ejemplo de zonas como Río Sucio. La CRED ya sacó su propio comunicado. Y la gobernación, de mano del secretario de gobierno, dice que no, que eso es política, que eso no pasa. Pues vamos a hablar de un poco de dónde nace esta conversación, y tiene que ver con nuestra invitada. Ella es Sania Salazar, con quien hemos hablado en diferentes espacios aquí en el Vespertino sobre temas de interés periodísticos. Ella es la fundadora de un portal de veeduría ciudadana que se llama Pensé que vos sabías, y recientemente publicó en La Patria, también de la mano de uno de los observatorios de la Universidad Católica, el Observatorio de Violencia y Paz de Manizales, una investigación sobre las pruebas que hay acerca de esa presencia de los grupos armados ilegales. Así que, Sania, de nuevo bienvenida al Vespertino, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Sania, arranquemos hablando de cómo inicia esta historia. ¿En qué momento usted toma la decisión de empezar a reportar sobre esto que estaba ocurriendo en el departamento? Bueno, precisamente un poco lo que ustedes están contando, el hecho de que los medios han estado hablando muy reiterativamente del tema de la seguridad en Río Sucio, despertó mi interés. Yo ya había hecho un trabajo allá en 2019, terminando 2019, empezando 2020, sabía que todo lo que se estaba hablando hace meses o semanas, desde ese tiempo ya me lo habían dicho a mí. Y hablé con la gente del Observatorio de Violencia y Paz de Manizales y con La Patria, y dijimos, venga, acá está pasando algo, es evidente que está pasando algo, hay que averiguar qué. Entonces, acá es muy importante ese componente de, venga, unamos esfuerzos y hacemos un trabajo riguroso, serio, juicioso, para saber para tratar de averiguar qué es lo que está pasando realmente en Río Sucio. Y pues eso hicimos, y de ahí salió el trabajo que publicamos la semana pasada, el lunes de la semana pasada, si no recuerdo mal. Eso llevó, Sania, incluso a un debate en la asamblea que tal vez dejó como un sabor amargo en la boca de muchos por la respuesta gubernamental. ¿Usted qué lectura le hace a ese negacionismo que estamos teniendo en el departamento y en el ejecutivo del departamento? Pues es que precisamente es algo muy extraño, porque uno como que no entiende cómo lo niegan si todo el tiempo están pasando cosas que lo afirman. Entonces como que no, acá grupos armados ilegales no hay, pero capturamos a tales en tal parte, capturamos en tal otra. Entonces uno dice, y no, pues que no hay nada. Una de mis lecturas es que, o sea, yo creo que ahí hay algo que es inexplicable. O sea, no sé si es que tienen una orden de alguien más de que se le baje el perfil a eso. Bueno, no sé, no tengo ni idea, acá estoy especulando, pero sí creo que en el discurso de las autoridades se nota, y es algo que es muy preocupante, el desconocimiento de la reconfiguración del conflicto en Colombia. O sea, uno nota que el secretario de gobierno de Caldas y que, bueno, los comandantes de policía y ejército en realidad no tienen un conocimiento amplio, profundo de qué es lo que está pasando y cómo se está reorganizando el conflicto armado en el país. Entonces, como no entienden muy bien cómo se están moviendo todas las fichas, pues entonces tratan de tapar ahí como lo mejor posible la situación. Y eso preocupa aún más, porque entonces uno se pregunta, si los encargados de la seguridad en Caldas no saben de seguridad lo que deberían saber, pues entonces ¿en manos de quién estamos? Sania, ¿de quiénes estamos hablando? Es que hay como una línea ahí que algunas veces es como difusa sobre grupos armados ilegales, bandas delincuenciales.
se habla de en algún momento cuando Duque era presidente, los GAO, y entonces también terminó como enredando la nomenclatura. Y aparte porque ahora entonces llegan y dicen que entonces que son los del Golfo, que es el ELN, la cordillera. Uh-huh. Entonces uno no alcanza a tener como esa diferenciación entre cuáles son los grupos o cuáles son realmente... Sí, las diferencias entre ellos. Sí, entre ellos. O sea, ¿usted qué nos puede decir sobre eso? Pues es que precisamente enreda un poco eso, como los tecnicismos que empiezan a tener las autoridades pues de seguridad. Pero lo que sí es cierto es que en el país ya no, digamos que el conflicto ya no se reduce, entre comillas, a guerrillas y grupos de derecha, como las autodefensas, ¿cierto? O sea, ahora lo que se está viendo es casi como y yo no sé si acá los expertos en el tema me van a regañar, pero es como estamos hablando de empresas dedicadas a estas actividades delictivas. Entonces, digamos, ¿qué es lo que enreda más de la pita? Que hay unos grupos muchísimo más grandes que otros, con más poder económico, con más hombres y con más armamento, que lo que hacen es contratar a otros en diversas regiones del país para que según sus necesidades o sus intereses adelanten las acciones que ellos de pronto no pueden hacer en determinado punto geográfico del país, pues porque no están ahí, ¿sí? Pero entonces es como se contratan entre sí para hacer, para cometer los delitos. Entonces eso lo dificulta todo, o sea, dificulta, claro, adelantar acciones en contra de, impedir que lleguen, pero también entender cómo esa reconfiguración. Entonces, acá lo importante en el tema específico de Río Sucio es saber que Río Sucio tiene un pasado violento muy complejo. Ahí en esa zona de la que estamos hablando, que es específicamente el lugar donde se ubica el resguardo Cañamomo y Loma Prieta, que lo comparten, ese territorio está como, digamos, un pedacito en Río Sucio y otro pedacito en Supía, y que esa zona ahí, o sea, ahí hay indígenas, obviamente, porque hay un resguardo, pero ahí también hay un grupo de reinsertados de FARC, y eso es un corredor estratégico para los grupos armados porque les permite pasarse del Chocó hasta el suroriente antioqueño. Entonces, ¿cuál es el problema? Todos sabemos que la situación con el ELN se ha venido escalando en Chocó, entonces lo que están buscando es reactivar o lo que están haciendo es reactivar ese paso por ahí y para irse hasta el suroriente antioqueño. Entonces, digamos que puede que no tengamos grupos armados, digamos, asentados en el territorio de Caldas, pero están de paso y están cometiendo hechos. O sea, digamos que lo que se le critica a las autoridades es que digan que no hay hechos como verificables y que son versiones de oídas, como dicen. O sea, que eso es un poco decir como, es que no ha habido masacres, entonces no ha pasado nada. Es que el secretario de gobierno me lo dijo en entrevista, pues para la investigación que hicimos, es que no se han registrado enfrentamientos en esa zona, entonces no hay grupos armados. Entonces la pregunta es, pero entonces vamos a esperar que los haya como para comprobar ahí sí que sí hay. Pero eso no tiene que ver mucho con a lo que se estaba acostumbrado. Lo que pasa es que en esa zona hubo cierta paz, más o menos desde 2007, pues por todo el acuerdo de paz, pero hace 7 años que vienen denunciando, que la comunidad viene denunciando la quema de trapiches paneleros, viene denunciando la aparición de grafitis del ELN y el EPL, los reinsertados que están agrupados ahí en esa zona de FARC. A finales de 2019 ya me hablaban de que los estaban hostigando, de que había gente amenazándolos. El año pasado murió uno de ellos en unas circunstancias muy extrañas porque apareció muerto, se supone que se suicidó, pero lo encontraron con una nota y el señor no sabía escribir. Entonces, esa muerte está en investigación y lo que se dice es que él ya había hecho denuncias formales porque lo estaban presionando, disidencias lo estaban presionando para que volviera a las armas, y pues que si no lo hacía, entonces la familia era la que iba como a sufrir las consecuencias. Entonces, eso está en investigación y la gente de la zona
ha denunciado también que ha visto gente armada, vestida con uniformes oscuros, que como mucho movimiento en las noches, carros a altas horas de la noche, o sea, movimientos que no son naturales en esa zona. Y pues todo eso junto, pues suma, o sea, son hechos particulares, puntuales, que hay que investigar. Lo que pasa es que la policía y los entes de seguridad lo que dicen es, no, ya hicimos verificaciones, investigaciones, y eso no es nada. Cuando habla de zona estamos hablando del Alto Occidente de Caldas, Río Sucio, Supía, tal vez un poco Marmato, los resguardos indígenas, pero ahí también para ubicarnos contextualmente. También hay un trabajo limítrofe que yo le quería preguntar a Sania, el tema de la corresponsabilidad, por ejemplo, con Risaralda, porque Quinchía, que es uno de esos municipios que ha sido, golpeados con también muchas dificultades en temas por la violencia. También cómo parte ese tema de la corresponsabilidad entre los departamentos, y ya que tocaba el tema de Antioquia, Chocó, que digamos que son territorios que han sido vulnerables en términos de la violencia. Exacto, claro, ahí eso es un punto súper importante, pero es que el problema está en que si empezamos negándolo, ¿cómo le vamos a encontrar soluciones? O sea, uno pensaría que deberían haber hecho las autoridades en un trabajo muy serio y de hace mucho tiempo. Prevenir que esto volviera a suceder, ¿cierto? O sea, tener como acciones muy claras y muy contundentes para prevenir que esto se escalara de nuevo. Pero cuando uno habla con los alcaldes de la zona, con el secretario, con las autoridades, uno no ve esas acciones preventivas por ninguna parte. Entonces, porque además la palabra prevención ni siquiera se les cuela pues, en el discurso. Entonces uno dice, venga, pero pues... Y entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, uno creería que las autoridades de ese nivel pues tienen todas las herramientas, el conocimiento para hacer una cosa tan sencilla, pues pensaría uno como prevenir. Y que mire uno, Sania, es decir, en el Chocó sabemos que está el ELN porque han hecho paros armados. En Antioquia claramente lo sabemos. Yo no sé si Risaralda también ha hecho, digamos que público el tema, pero uno siente que los que dicen que no es en Caldas, es decir, tenemos grupos armados en todos lados, menos aquí, eso es como un poco ilógico. Sí, de hecho el tema de los homicidios en Pereira con el tema de Cordillera está, o sea, fuera de control, por decirlo de alguna manera. O sea, los homicidios se han aumentado en Pereira por eso. Entonces, y eso viene de hace, no sé, hace varios meses. Entonces uno dice, si las autoridades hacen consejos de seguridad y dicen que tienen inteligencia, pues, de la más top, ¿cómo no vieron venir todo este tipo de cosas? Entonces, el negacionismo es una cosa que característica del eje cafetero en general, porque de hecho, pues el eje cafetero, o sea, acá nunca hubo conflicto, acá no hay víctimas, acá no hay municipios PEDET, o sea, acá no hay nada, porque es que acá no pasó nada, cuando todos sabemos que el oriente de Caldas fue muy afectado, el occidente también, o sea, que acá hubo FARC, paramilitares, bueno. Entonces, si partimos de ese negacionismo, ahí está el problema, porque es que si lo negamos, entonces no hay nada que hacer, porque es que no hay y listo. Entonces, ese es el gran problema. O sea, yo creo que a uno como ciudadano lo dejaría más tranquilo que las autoridades le dijeran, vea, algo como esto, vea, hasta ahora no hemos detectado pues como la presencia de hombres asentados aquí, pero vamos a investigar más, a tener más cuidado, no sé, a pedir ayuda de expertos en la academia, yo qué sé, y vamos a blindar el departamento de verdad, o sea, vamos a hacer algo. Pero si la respuesta es que aquí no hay, y lo de los trapiches no es nada, y lo de los grafitis no es nada, y nada es nada, entonces pues apague y vámonos, entonces todos podemos dormir muy tranquilos, porque acá no pasa nada. Sí, queda uno con una sensación de preocupación muy grande, porque... y usted lo acaba de decir, aquí hay un par de municipios que quedaron en zonas SOMAC, que tiene que ver mucho también con la forma en la que se organizó territorialmente el país luego del acuerdo de paz del 2016, pero realmente siempre hemos dicho que en Caldas no pasó nada y se nos olvida que aquí estuvo Ernesto Báez, el Frente 47, que tuvimos la curul maldita del Partido Liberal, donde todos terminaron en la cárcel por temas de cercanía con el paramilitarismo, sí, claro. Que incluso hablamos de paramilitares en Villa María en algún momento. Ajá. Y queda uno preocupado en que no, ahorita estamos bien cuando la gente de los resguardos, los alcaldes están diciendo
ayúdenos que está pasando algo, y la respuesta es, no está pasando nada. No, y que uno fue testigo, por ejemplo, en el occidente, yo que soy del occidente, uno veía llegar los buses con las marcas de las FARC, EPL, LN, enfrentamientos a 2 kilómetros del casco urbano donde uno vivía y uno escuchaba las detonaciones. O sea, eso nunca fue un secreto, que en Caldas estuvimos siempre con territorios marcados por la violencia. Es que hubo una época en la que uno no podía ir ni a Supiá ni a Río Sucio. De hecho, No. en Río Sucio, en zona rural, fue donde secuestraron a uno de los hijos de Liscano, de Oscar Tulio Liscano. Sí, claro, al papá. Al papá. Al papá del Liscano. Pero a uno de los hijos de él también lo secuestraron ¿Sí? en esa zona. No, vea, esa no me la sabía. Pues, Sania, ahora luego de todo esto que se ha dado y de esa discusión que incluso luego del debate en la asamblea, como que hubo una sensación de amargura por parte de las personas que fueron a mostrar sus pruebas, a decirles está pasando algo. ¿Qué sigue? ¿Ustedes en qué están trabajando ahora? Y tal vez un poco, ¿qué más ha sentido de respuesta institucional luego de lo conversado? Porque gran parte de la respuesta es que están haciendo sonar estos temas por política, porque vienen elecciones, por ejemplo. Bueno, pues primero ahí lo que quiero resaltar es que es, digamos que lo valioso de la unión de fuerzas, o sea, ninguno de los tres que participamos en esta investigación lo hubiéramos podido sacar sin solos. Entonces, eso es súper importante. Queremos seguir haciéndole seguimiento al tema de seguridad. Sabemos que obviamente este tema es incómodo para las autoridades porque pues lo siguen negando, pero es súper importante que toda la ciudadanía y que todos nos unamos para exigir pues que las autoridades hagan su trabajo, pues es lo mínimo. Finalmente, pues para eso están en esos cargos, y todos sabemos que pues a todos nos interesa mantener la seguridad. De hecho, por ejemplo, para volver a hablar de Río Sucio, allá hay, por ejemplo, un sector textil en florecimiento, pues para solamente hablar de ese ejemplo, ¿qué va a pasar con esas personas si eso allá se vuelve más complejo? O sea, ¿qué va a pasar con el turismo? ¿Qué va a pasar con muchas cosas allá y con gente que le ha apostado a inversiones en esa zona? Entonces, pues tenemos que exigir y unirnos para encontrar soluciones. Por ejemplo, una de las cosas que yo digo es, ¿por qué no se unen con la academia para encontrar soluciones? Porque es que acá, claro, hay que evidenciar el problema, hay que evidenciar lo que hay que hacer algo, pero también, listo, venga, busquemos soluciones, que finalmente es lo que hay que hacer. Entonces, nosotros queremos y ya estamos pensando en cómo, en qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer seguimiento al tema de seguridad, porque es que ahí también el problema es que las rentas ilegales son las que empiezan a atraer o las que están atrayendo a los grupos armados. Entonces la pregunta es, ¿en qué otros municipios de Caldas hay rentas ilegales que van a atraer a grupos armados y a qué grupos armados? Y entonces, ¿cuáles, digamos, las acciones de prevención que vamos o que necesitamos en Caldas para atajar el problema de la inseguridad? Entonces, lo que estamos haciendo es ya empezándonos a pensar un trabajo un poco más grande, ya que abarque todo el departamento, y en pensar también en cómo vamos a conseguir los recursos para poder hacer ese ejercicio periodístico, porque la investigación vale plata, requiere tiempo, y muy seguramente lo que vamos a hacer es salir a pedir el apoyo de nuestros lectores y de nuestro, pues, y del público, de los manizaleños, de los caldenses, para poder llevar a cabo esta investigación. Pues ya les estaremos contando, obviamente. Claro, y aparte que uno ahí se imagina, bueno, Samaná, Norcasia, Exacto. La Dorada, zonas que en algún momento también tuvieron muchas dificultades, y se siente un ambiente distinto. Y desde La Dorada también ya lo han empezado, sí, ya lo han dicho, a decir. O sea, pues pensé que vos sabías portal periodístico de Veeduría Ciudadana fundado por Sania Salazar. Pues Sania, que sigan esas investigaciones, que todos estos lectores y personas que están interesadas en conocer esos temas que muchas veces a las administraciones les molestan, esas piedritas en el zapato que tantas veces son necesarias para tomar decisiones, pues que se sigan haciendo. Así que un saludo, gracias por estar con nosotros, que los lectores vayan a Pensé que vos sabías, que lo sigan en redes sociales, y bueno, apoyar el periodismo que cuenta ese tipo de cosas que son tan importantes y tan relevantes. Independiente. Sí, señor. Sania, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, y para que la gente sepa dónde buscarnos, en Instagram,
pensé que vos sabías, ese vos con Z porque alude a la voz humana. En X, vos sabías, y en Facebook también pensé que vos sabías. Entonces, mejor dicho, la primera forma de apoyarnos es seguirnos en redes sociales.